En la quietud de una cafetería, los oficiales se burlaban de Jason Statham, pero el destino tenía reservada una vuelta de tuerca impactante para ellos. Las luces traseras de la ambulancia se desvanecían en la distancia, mientras Jason Statham permanecía solo en el estacionamiento vacío, sus manos aún manchadas con la sangre de Emily. Las sirenas ya habían callado hacía tiempo, pero su eco permanecía, rebotando entre las paredes de su mente como un grito en una habitación vacía. Su teléfono vibró en el bolsillo. La tercera llamada desde el hospital. No pudo obligarse a contestar. Aún no. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más fuerte, lavando la sangre restante de sus manos y formando pequeños charcos carmesí a sus pies. La tormenta coincidía con su agitación interior, mientras imágenes de momentos anteriores invadían sus pensamientos. El rostro pálido de Emily, sus ojos desorbitados por el miedo, el cuchillo aún incrustado en su abdomen, su propia voz quebrándose mientras suplicaba al operador del 911 que se apresurara. Jason se giró para ver a Bron, el hermano de 16 años de Emily, de pie en la puerta, con los hombros encorvados y la cara demacrada. Las manos del chico temblaban a sus costados. «Ella se va a morir, ¿verdad?», susurró Bron, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Jason deseaba mentir, ofrecer alguna seguridad vacía, pero la verdad flotaba entre ellos como una soga. Esto era culpa de Bron. La discusión, la ira, el empujón que envió a Emily estrellándose contra la mesa de cristal. Un accidente, sí, pero uno nacido de años de ira descontrolada que Jason había decidido ignorar. «No lo sé», respondió finalmente Jason con la voz ronca. «Realmente no lo sé». Antes de que Bron pudiera replicar, los faros cortaron la lluvia mientras un sedán negro entraba al estacionamiento. La detective Rebecca Mercer salió. Su rostro era una máscara de desapego profesional. Pero Jason sabía mejor. La había conocido mucho antes de que usara una placa, cuando ambos eran personas distintas. «Necesito hablar con Bron», dijo ella, sin dejarse ver nada de su historia compartida en la voz. «Y necesito hacerlo ahora». Jason miró entre el chico y la mujer a la que una vez amó, consciente de repente de que ese momento, ese segundo exacto en el tiempo, dividiría su vida para siempre en antes y después. Lo que viniera a continuación se construiría sobre las cenizas de todo lo que creía saber. «Bron», dijo Jason volviéndose hacia él, «cuéntale todo, y esta vez di la verdad». 7 años antes, Jason Statham era un hombre diferente. A sus 42 años, ya se había consolidado como uno de los grandes protagonistas de acción de Hollywood. Su nombre estaba ligado a algunas de las franquicias más exitosas de la industria. Su mansión daba al Pacífico, sus autos aparecían en revistas de lujo, y su carrera entraba en su mejor momento. Tenía todo aquello que muchos envidiaban, pero pocos comprendían el costo de mantenerlo, porque bajo la fachada pulida se estaban formando fisuras, pequeñas grietas que eventualmente harían derrumbar todo. El primer gran temblor llegó en un lluvioso martes de marzo, cuando Jason recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Señor Statham», dijo el productor al otro lado, «se ha cancelado el proyecto». No era cualquier proyecto, era aquel en el que Jason había invertido años desarrollándolo. Un papel dramático que finalmente le permitiría liberarse del estereotipo del héroe de acción. Casi de la noche a la mañana, Jason se encontró en una encrucijada, cuestionando su camino y propósito en una industria que parecía cada vez más superficial. En busca de un significado más allá de Hollywood, Jason comenzó a involucrarse en labores humanitarias, hasta que se encontró en un pequeño pueblo de Mississippi, devastado por inundaciones. Fue allí donde conoció a Bron, un padre soltero en apuros que intentaba criar a su hija Emily tras la muerte de su esposa. Jason se sintió atraído de inmediato por su resiliencia a pesar de los abrumadores desafíos. Ella ni siquiera recuerda ya a su madre, dijo Bron una noche con lágrimas al borde mientras Emily dormía en la habitación contigua. Solo tenía 3 años cuando la perdimos. ¿Es por eso que sigues adelante?
preguntó Jason, genuinamente curioso sobre qué le daba fuerza al hombre. Bron miró hacia la habitación de su hija. Ella es la razón de todo lo que hago. Jason comenzó a pasar más tiempo con la familia, ayudando a reconstruir su hogar, llevando a Emily materiales de arte cuando notó su talento para el dibujo. La pequeña era tímida al principio, observándolo con cautela, en unos ojos que habían visto demasiado dolor para alguien tan joven. «Tú eres el hombre de las películas», dijo un día, rompiendo finalmente su silencio a su alrededor. «Yo solía serlo», respondió Jason. «Ahora solo soy yo». Emily lo estudió con esa intensidad solemne que a veces tienen los niños. «Me gustas más tú, tal como eres». Algo cambió en Jason ese día. Una realización de que la conexión que sentía con esa niña y su padre era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en años de fama. Luego llegó el día en que Bron se desplomó mientras trabajaba en el techo. El diagnóstico fue rápido y despiadado: cáncer avanzado, demasiado avanzado para tratamiento. En el hospital, Bron sostuvo la mano de Jason con sorprendente fuerza. «Prométeme», susurró. Cada palabra era una lucha. «Prométeme que cuidarás de Emily». Y Jason, que nunca se había imaginado a sí mismo como padre, hizo una promesa que redefiniría su vida. «Lo prometo». 3 meses después, Bron se había ido y Jason enfrentaba el desafío de honrar su palabra. La pequeña comunidad desconfiaba de las intenciones de la estrella de Hollywood con la joven niña negra. Los rumores lo seguían. Las dudas acechaban cada interacción. ¿Por qué querría él a la niña, si no fuera porque algo anda mal con él? Escuchó Jason un día en la tienda local, pero la confianza de Emily nunca vaciló. «¿Cuándo vamos a casa?», preguntó al día siguiente del funeral de su padre, con su pequeña mano en la de él. «¿Dónde quieres que esté el hogar?», preguntó Jason con cuidado. «Contigo», respondió ella simplemente, como si la respuesta fuera obvia. Así, Jason llevó a Emily a Los Ángeles, navegando por el complejo proceso legal de adopción mientras intentaba protegerla de una prensa voraz. Se alejó de la actuación, centrándose en darle a Emily estabilidad y en fomentar sus talentos artísticos, que florecían bajo su estímulo. Pero Hollywood no fue amable con esta familia inesperada. Los tabloides cuestionaban sus motivos, los directores de casting olvidaban su número, y antiguos colegas lo evitaban en los eventos de la industria. «Un has-been», susurraban. «Suicidio profesional». Emily enfrentaba sus propias batallas en la exclusiva escuela privada en la que Jason la había inscrito. Los otros niños eran crueles, la excluían por ser diferente, por su origen, por su relación con Jason. «¿Por qué me odian?», preguntó una noche con lágrimas corriendo por su rostro tras un día particularmente difícil. Jason la abrazó. «No te odian, simplemente aún no nos entienden, pero lo harán». «¿Lo prometes?», preguntó ella con voz pequeña. «Lo prometo», respondió él, aunque no estaba seguro de cómo podría hacerlo realidad. A medida que Emily crecía, también crecía su talento. A los 12 años, sus pinturas comenzaban a llamar la atención de críticos de arte serios. Un dueño de galería que vio su trabajo en una exposición escolar ofreció montar una muestra con sus piezas. Debió haber sido un triunfo, pero en la noche de la inauguración, Emily se desplomó. El diagnóstico llegó como un golpe físico, la misma rara enfermedad genética que había arrebatado la vida de su padre. Ahora amenazaba la suya. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Jason al doctor mientras Emily dormía en su cama de hospital. «1 año, quizás menos. Lo siento, señor Statham». Jason se negó a aceptarlo. Buscó segundas opiniones, tratamientos experimentales, terapias, alternativas, cualquier cosa que pudiera salvar a la niña que se había convertido en su mundo. Gastó toda su fortuna en facturas médicas. Vendió su mansión, sus autos, todo lo que tenía de valor. Emily lo observaba todo con unos ojos demasiado sabios para su edad. «Basta», dijo una noche mientras Jason investigaba otro tratamiento experimental. «Estás intentando salvarme demasiado, en lugar de simplemente estar conmigo». Jason levantó la vista, sorprendido por la perspicacia de la niña.
pero le prometí a tu padre que te cuidaría. Y lo has hecho, respondió ella suavemente. Ahora prométeme algo, lo que sea. Prométeme que estarás bien. Después, fue la promesa más difícil que jamás había hecho. Él no quiso hacerle daño, dijo Jason, sentado frente a Rebecca en la sala de espera del hospital. Habían pasado 3 horas desde que internaron a Emily y aún no había noticias sobre su estado. Fue un accidente. El rostro de Rebecca permaneció impasible, su bloc de notas abierto sobre su regazo. Se había unido a la fuerza policial años atrás, alrededor del tiempo en que ella y Jason habían reconocido finalmente que sus caminos se dirigían en direcciones diferentes. Un accidente, repitió ella de manera monótona, como el accidente en la escuela el año pasado o el accidente con el perro de tu vecino. Jason, en algún momento tienes que dejar de buscar excusas para él. Jason se pasó una mano por el cabello, ya con canas prematuras. ¿Qué quieres que diga? ¿Que Bron está fuera de control? ¿Que lo he fallado? Bien, he fallado. ¿Es eso lo que necesitas oír? Rebecca suspiró, dejando su bolígrafo a un lado. Por un momento, la fachada de detective se desvaneció, revelando a la mujer que una vez conoció. Lo que necesito es entender cómo llegamos aquí. Empecemos. Por cómo Bron terminó en tu vida. Jason cerró los ojos, mientras los eventos de los últimos 2 años se reproducían como una presentación de diapositivas detrás de sus párpados. Después de enterarse del diagnóstico de Emily, había contactado a la familia extendida en busca de cualquier información sobre su historial médico o de algún posible donante para el trasplante de células madre que necesitaba. Fue durante esa búsqueda que descubrió a Bron, el medio hermano de Emily, hijo de la relación anterior de su padre, que vivía en acogida tras haber sido abandonado por su madre. Sin decírselo a Emily, Jason había hecho arreglos para convertirse en tutor de Bron, con la esperanza de que el chico pudiera ser compatible con su hermana. La prueba de ADN reveló que lo eran, y Bron aceptó el procedimiento que podría salvar la vida de Emily. Pensé que podía arreglar las cosas, le dijo Jason a Rebecca. Por ella, por él, por todos nosotros. Pensé que unirlos ayudaría, de alguna manera, y en cambio creó resentimiento, concluyó Rebecca. Es más complicado que eso, insistió Jason, aunque sabía que tenía algo de razón. Bron, luchando contra problemas de abandono y sus propios demonios, al principio parecía agradecido de estar conectado con su hermana. Pero conforme la condición de Emily mejoraba tras el trasplante, la atención de Jason se centró naturalmente en su recuperación. El comportamiento de Bron había empeorado y sus problemas de ira se habían vuelto más pronunciados. Empezó terapia, continuó Jason. Estaba intentándolo. Todos lo estábamos intentando. La respuesta de Rebecca se vio interrumpida cuando un cirujano, con su bata salpicada de sangre, se acercó a ellos. Jason se levantó, su corazón golpeando contra sus costillas. Señor Statham, la expresión del cirujano no revelaba nada. Emily ha salido de la cirugía. El cuchillo evitó sus órganos vitales, pero perdió una cantidad considerable de sangre. Las próximas 24 horas serán críticas. Jason exhaló con dificultad. ¿Puedo verla? Brevemente. Sigue inconsciente. Cuando Jason se giró para seguir al cirujano, Rebecca tomó su brazo. Esto no ha terminado, dijo, en voz baja. Bron necesita ayuda, ayuda de verdad, y si tú no se la consigues, yo lo haré. Jason asintió, sabiendo que tenía razón. Lo sé, pero ahora mismo necesito ver a Emily. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada. Los únicos sonidos provenían del constante pitido de los monitores y el suave silbido del oxígeno. Emily parecía increíblemente pequeña en la gran cama. Su cabello oscuro contrastaba intensamente con la funda de almohada blanca. Jason se acercó con cautela, como temeroso de que ella se rompiera al contacto. Se sentó a su lado, tomándola de la mano con delicadeza. «Lo siento. Tanto», susurró sabiendo que ella no podía oírlo. «Te prometí que te mantendría a salvo, y fallé». El peso de ese fracaso lo oprimía.
dificultándole la respiración. Había luchado tanto por crear un hogar para esos dos niños rotos, por darles estabilidad y amor. En cambio, los había llevado a esto, uno luchando por su vida, el otro enfrentando consecuencias que alterarían su camino para siempre. El teléfono de Jason volvió a vibrar. Esta vez contestó. «Jason». La voz de Bron era pequeña, asustada. Se encontraba en la comisaría, esperando ser procesado. «¿Estará bien?» Jason miró el rostro pálido de Emily, los tubos y cables que la conectaban a máquinas que respiraban por ella, que monitoreaban cada latido de su corazón. La verdad era que él no lo sabía. Ninguno de los dos lo sabía. «Ella está luchando», dijo finalmente, «tal como siempre lo ha hecho». Hubo silencio en el otro extremo, luego un sollozo ahogado. «No quise hacerle daño. Lo juro, Jason. Estaba tan enfadado y ella estaba ahí y...» Su voz se quebró. «Lo he arruinado todo, ¿no?» Jason cerró los ojos mientras los recuerdos lo inundaban, su antigua vida en Hollywood, vacía a pesar de su glamour. Bron Sr., el padre de Emily, confiándole su tesoro más preciado. La sonrisa de Emily la primera vez que lo llamó papá. La cara de Bron cuando descubrieron que él podía salvar la vida de su hermana. Familia. Una palabra tan simple para un concepto tan complejo. «No todo está perdido», dijo Jason abriendo los ojos para mirar nuevamente a Emily. «Aún no». Mientras se sentaba allí, en un lugar entre hijo e hija, pasado y futuro, Jason tomó una decisión. No más huir, no más fingir, no más esconderse de la verdad, por dolorosa que sea. Era hora de enfrentar todas las sombras. 3 días después, Jason se encontraba en la puerta de la habitación de Emily en el hospital, observando cómo Bron se acercaba a su cama con pasos vacilantes. Las manos del chico temblaban al colocar un pequeño paquete envuelto sobre la mesa a su lado. «¿Qué es?», preguntó Emily, con voz débil pero clara. Había recobrado la conciencia el día anterior, y el personal médico calificaba esa recuperación como notable. Bron tragó saliva con dificultad. «Ábrelo». Con la ayuda de Jason, Emily desenvuelve el paquete para revelar una delicada figurita de vidrio, un fénix resurgiendo de las llamas con sus alas extendidas. «Lo hice yo», dijo Bron sin encontrar la mirada de ella. «En el taller de vidrio de la escuela, antes de todo». Hizo una pausa, luchando por expresarse. «Lo siento, Emily. Lo siento tanto». Emily miró la figurita, luego a Bron. Su expresión era inescrutable. Jason contuvo el aliento, consciente de que ese momento encerraba todos sus futuros. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella simplemente. Los hombros de Bron se hundieron. «No lo sé. A veces me enojo tanto y no puedo controlarlo. Es como si algo estuviera roto dentro de mí». Finalmente la miró, con los ojos inundados de lágrimas. «Pero eso no es excusa. Te hice daño y nunca me perdonaré a mí mismo». Jason observaba cómo Emily consideraba sus palabras. Su rostro infantil era tan solemne más allá de sus años. Tenía todo el derecho de rechazar la disculpa de Bron, de exigir que se fuera, de no querer verlo jamás. En cambio, extendió su mano. «Yo también estoy rota», dijo suavemente. «Quizá todos lo estemos». Bron miró la mano extendida, luego la tomó con cautela. «¿Significa esto que me perdonas?». Emily negó con la cabeza. «Todavía no. Pero quizás algún día». No era todo, pero era un comienzo. Jason sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. No era exactamente esperanza, pero tal vez su precursor. Afuera, Rebecca esperaba. Su expresión era más suave que en días anteriores. La Fiscalía ha acordado considerar un programa de rehabilitación juvenil en lugar de la detención, dadas las circunstancias, dijo a Jason. Bron tendrá que completar terapia intensiva, realizar servicio comunitario y permanecer bajo supervisión hasta que cumpla 21 años. Jason asintió sintiendo cómo lo invadía el alivio. «Gracias. No me des las gracias a mí», respondió.
No hago esto por ti. Lo hago porque ese chico merece la oportunidad de convertirse en alguien mejor de lo que sus circunstancias le han forjado. Dudó un momento, luego añadió, todos lo merecemos. Jason comprendió lo que ella no decía, que tal vez, en 1900, cierta forma, también lo hacía por el hombre que una vez conoció, el hombre en el que creía que aún podía convertirse. Yo también voy a buscar ayuda, le dijo, para todos nosotros. Ayuda de verdad esta vez. La sonrisa de Rebecca era triste pero sincera. Bien, ya era hora. Mientras se alejaba, Jason volvió la vista a la habitación del hospital, donde Bron cuidadosamente le mostraba a Emily cómo la luz se reflejaba en el fénix de vidrio, creando arcoíris en las paredes blancas y estériles. Ambos sonreían de forma vacilante, como si estuvieran probando si la alegría aún era posible. Jason sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Bron tenía una oscuridad en su interior que no se disiparía fácilmente. Emily llevaba cicatrices, tanto físicas como emocionales, que quizás jamás sanaran por completo. Y él mismo tenía sus propios demonios que enfrentar, sus propios errores por enmendar. Pero al ver a sus hijos, porque eso eran, sin importar la sangre o la ley, encontrar un momento de conexión en medio de la destrucción que habían causado, Jason se permitió creer en algo que había perdido en el camino: la posibilidad de redención. No la erradicación del pasado, sino un futuro construido con plena conciencia del mismo. No la perfección, sino el progreso. No un final feliz, sino quizá con el tiempo uno pacífico. Afuera la lluvia comenzó a caer de nuevo, ahora suave, lavando los últimos vestigios de sangre del estacionamiento donde todo había cambiado. En el interior una familia, rota, imperfecta, pero de alguna manera intacta, comenzaba el lento y doloroso proceso de sanar. Y en algún lugar, en los espacios entre ellos, las sombras se aligeraban un poco mientras la verdad finalmente encontraba su voz.